Estamos de regreso en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Siendo las 8:11, tenemos la presencia en esta cabina de un amigo de la Z, de un servidor público, de un ministro del país y sobre todo de una persona que tiene a su cargo como servidor público una de las más importantes carteras que, como siempre, en un país como el nuestro, es la de la infraestructura, es la de la construcción, es la de las obras, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y, por supuesto, siempre con deligna ascensión es bueno hablar de cómo van avanzando los proyectos, sobre todo de mediano y largo plazo, que este país necesita para seguir resolviendo esa deuda infraestructural acumulada de muchos años, que en algunos casos ha avanzado y en otros, digamos que se renueva con el tiempo. Muy buenos días, ministro, bienvenido a esta cabina. Usted es uno de los primeros invitados, uno de los primeros que la estrena en esta condición de invitado especial del Gobierno de la Mañana. Buenos días. Buenos días. Para mí es un placer primero el estar con ustedes en primer programa al año, en el año, principio de año, inicio de año en el que asisto, y sobre todo el estar aquí estrenando cabina. Gracias a don Bienvenido y a ustedes que tienen siempre la gentileza de invitarnos. Ministro, el día de ayer el presidente Luis Abinader estuvo en Pedernales y anunció la construcción de dos importantes hoteles como punto de partida para el desarrollo turístico de Pedernales. Pero ahí se necesitan también la construcción de una serie de obras de infraestructura que va a permitir el desarrollo y un atractivo también a la inversión extranjera. Y en esa parte usted juega un rol importantísimo en la construcción de esa obra de infraestructura, que son las vías de acceso. Ahí hay que construir un acueducto, ahí hay que construir también plantas de tratamiento, como un mecanismo también de establecer un incentivo a lo que es la inversión. Y nos gustaría saber cuáles son esas obras que están pendientes dentro del Master Plan y bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas que usted dirige. Sí, cómo no. Fíjate, el presidente Luis Abinader, con una mira de desarrollo del país a mediano y largo plazo, y corto plazo también, el corto plazo, se ha fijado en 3 polos de desarrollo de República Dominicana. 3 polos, 2 con características esencialmente turística y uno industrial portuaria, que son Manzanillo en Montecristi, Miches en el este y en el sur Pedernales, que es al que tú te refieres. La infraestructura es uno de los componentes esenciales en la competitividad y en el desarrollo de un país. Sin una adecuada infraestructura no puede haber desarrollo económico porque es consustancial a él. Por ello, en cada uno de esos polos de desarrollo hemos ido cónsono con las inversiones y las proyecciones que en ello habrán de ejecutarse. En Pedernales, en lo que respecta a la parte de infraestructura, hemos comenzado con una visión que abarca no solamente Pedernales, sino toda la región. Por ello, siempre hemos dicho que los trabajos que se ejecutan en la circunvalación de Baní, circunvalación de Asua, en Enriquillo, Barahona, Enriquillo Pedernales, Pedernales Cabo Rojo, y debe de haber también un enlace, deberemos, y ya estamos en fase de diseño de una circunvalación para Barahona. Todo ello tiene como propósito acortar la distancia entre Pedernales y Santo Domingo, disminuirla en aproximadamente unas 2 horas. Si a esto también tú le sumas la solución de un punto crítico como el de Pintura, Isabel Aguilar con 27 de febrero y La Bandera, que forma parte de todo ese eje, tiene que ver con esa visión de desarrollo de la región y muy específicamente de ese polo al que hace referencia. Ya la mayoría de estos proyectos están en fase de ejecución, algunos ya en conclusión, como es el caso de la circunvalación de Asua, otros 2 como son la circunvalación de Baní y Barahona, Enriquillo. Tú sabes que ahí hay
había un punto crítico alrededor de Paraíso, en Los Patos, Ciénega. En esa área de ahí hemos estado reconstruyendo toda esta carretera, ampliándola, resolviendo un problema que tenía, que es que en ocasiones, en temporadas ciclónicas o tiempos de lluvias, tú sabes que es una carretera que está al borde. Por un lado tiene la franja costera y por otro lado la Sierra de Bauruco. Ahí se producen grandes aluviones de terrenos que impedían el paso de esta vía. Entonces, obviamente, un polo turístico y sobre todo la conexión con un aeropuerto que en su momento deberá de tener una buena operación como el María Montés, no podía haber o no puede haber una carretera en estas condiciones. Lo propio también con Enriquillo Pedernales, que ustedes saben que eso, la cantidad de curvas, sí, el espacio de ella te hacía interminable el recorrido entre Enriquillo y Pedernales. Estamos haciendo una importante intervención. Consono con esto, para Pedernales hay todo un master plan que se ha estado ejecutando a través de una parte del Ministerio de Turismo, otra nuestra y otra a través de Alianza Público-Privada, que es el órgano, si se quiere, el rector de muchos de los proyectos y de las iniciativas que allí se están ejecutando. Se incluye la parte del acueducto, el remozamiento del malecón o construcción del malecón de Pedernales y una serie de infraestructuras dentro del pueblo de Pedernales, como también las mejorías de caminos vecinales. Y hemos estado pensando también en la accesibilidad entre Pedernales y pueblos contiguos, como es la provincia de Independencia, que aunque son fronterizas, son colindantes, no tienen una adecuada comunicación. Y tan pronto empiecen este proceso que se inició en el día de ayer, empiece la operación, la cantidad de empleos que se van a generar en Pedernales va a sobrepasar la posibilidad de la mano de obra netamente de Pedernales, y de Bauruco, Independencia y el propio Barahona deberá de ser un lugar que va a fluir, pero además también la agricultura se va a potenciar en todas estas áreas, y por ello hemos estado también ya con una visión de mejoría de la interconexión de estas provincias, de sus carreteras y de sus caminos vecinales. Delín de Ascensión, ministro de Obras Públicas. Es suya la frase de que aparentemente solamente en dictadura se podían realizar grandes obras de infraestructura. Sin embargo, yo siento que el presidente Abinader, a través de tu ejercicio como ministro, está haciendo grandes obras en República Dominicana en democracia. La pregunta sería, en el marco justamente de Cabo Rojo, ¿hay algún nivel de atractivo turístico para la vía de ensanchamiento, ya que el presidente hablaba del tema de miradores? Segundo, ¿hay algún plan de ensanchar definitivamente a dos vías ese tema del acceso, sobre todo Enriquillo, Barahona? Y tercero, ¿qué vamos a hacer con ese tema de esos malditos policías acostados que no dejan transitar con fluidez a todo el flujo vehicular que va y viene desde Cabo Rojo? Mira, en lo que con lo que respecta a Barahona, Enriquillo, hemos estado mejorando y ganándole espacio a la montaña para producir allí refugios, paseos, la ampliación de la vía, pero también de miradores. Probablemente una de las carreteras panorámicas más hermosas de toda la región, me atrevería a decir, José Luis, tú que eres un seguidor, ustedes que son seguidores de esos temas, es la vista que tú tienes frente a Ciénegas, frente a Paraíso. Precioso. Esa parte de ahí. Entonces hemos estado aprovechando esa vista. El presidente nos ha instruido a que construyamos varios miradores. Y vi que están interviniendo los que ya existían. Sí, pero mejorándolo, cosa que las personas puedan ahí sin peligro de tener sus vehículos, bueno, quedarse. Sí, porque hay algunos que vas a hacer... tomar fotografía. Ahí, fíjate, ahí se produce algo curioso. Probablemente uno de los ríos, no me atrevería a decir porque no tengo el dato, de los ríos más cortos, es uno que se da ahí, que nace en Los Patos y se acaba ahí mismo. Sí, entonces,
¿Perdón? Creo que es el más corto del mundo. Uno de los más cortos. No tengo, pero sí, por lo menos de aquí debe ser el más corto y no tengo referencia de otro. Entonces ahí hay una serie de elementos que hacen toda esta zona, desde ahí hasta llegar a Pedernales, todo un atractivo. Porque también en Pedernales, aparte de Bahía Las Águilas, la playa de Cabo Rojo, tiene también un potencial ecoturístico tremendo alrededor de... ahí tú tienes el hoyo de Pelempito, del parque de Policía Jaragua. acostado. Mira, en los policías acostados, que es una situación que tiene su origen a que nuestros pueblos han crecido alrededor de las carreteras. Por ello, y de verdad quizá en algún momento, no sé si vendrá el general Vázquez, hemos creado un cuerpo militar para preservar el espacio de derecho de vía, porque esa proliferación de negocio y vulneración del derecho de vía es lo que produce una serie de asentamientos que luego a veces se colocan para potenciar las ventas, para que los vehículos tengan que detenerse y comprar obligados, y en otras ocasiones por el tema de que se hace un tema de seguridad. Mira, en esto, en vías como esta, habrá espacios de estos que deberemos colocar puentes peatonales, porque ya también hay realidades alrededor de eso, y también la seguridad de las personas juega también un papel. Pero la verdad es que la falta de previsión que se ha tenido en este aspecto ha creado estas situaciones. Lo mismo te pasa hacia la línea noroeste, que tú tienes, hay una cantidad de policías acostados que hoy nosotros vamos a intervenir desde Navarrete hasta Montecristi. Exacto. Inclusive hay un tramo que contemplamos llevarlo a 4 carriles, que es de Navarrete hasta el cruce de Jaibón, en 4 carriles, pero es precisamente una de las situaciones que se da eso, la cantidad de policías acostados, porque todos esos pueblecitos, o esos, perdonen, quizás no lo digo en términos peyorativos, todos estos asentamientos que ha habido a lo largo de este eje, provoca esta situación que debe de cambiar. Eso tiene mucho que ver con, aquí no se respetan los límites de velocidad, y entonces a veces, aunque esto les resulte molestoso al conductor, sobre todo al que no es de la zona, como uno que por ejemplo tiene que ir a Montecristi a veces, resulta molestoso, pero para esas comunidades es necesario, por un tema de seguridad, como decíamos. Ministro, siempre hablamos de obras grandes, de lo que hay que hacer para Pedernales, todas esas carreteras, todas esas circunvalaciones, pero he visto en los últimos días la inauguración de otras obras no tan grandes, que no llaman tanto la atención, pero que al parecer el ministerio y el gobierno se han empeñado en ese tipo de soluciones. Vimos recientemente la inauguración de la carretera Sabaneta-Martín García, eso es en la zona de Montecristi, pero en estos días la carretera Juan Vera, Higo de Agua, Palo Alto, eso es en la zona donde yo nací ahí. Esta política de llevar la atención del gobierno a estas comunidades con este tipo de soluciones. Mira, Rosendo, siempre he dicho, y también lo hemos compartido con el presidente, de que las obras no son grandes ni pequeñas, sino vienen a solucionar necesidades de las comunidades a las que los gobernantes estamos abocados a resolver. Cuando a esa comunidad que tú has hecho referencia, que es Los Higos, Palo Alto, es Juan Veras, que por años, 40 o 50 años, estuvieron esperando la construcción de esta carretera. Ahí con el padre Nino, que es una persona que ha hecho un trabajo extraordinario con esas comunidades, conviviendo y compartiendo con ellos. Cuando nosotros terminamos, me dijeron, mire, quédese, que nosotros tenemos aquí en la iglesia un sancocho de todas las comunidades. Y ahí me encontré con un dirigente, el coordinador del presidente Luis Abinader, en esas áreas, y yo le pregunto, ¿y dónde tú estás trabajando? Me dijo, no, yo le dije a la gobernadora cuando ganamos que yo no quería empleo, que lo que quería era que hicieran esta carretera, que después que se hiciera la vía, verían a ver qué iba a pasar conmigo, porque esto es un anhelo de estas
comunidades. Tú que conoces la zona, el potencial que hay ahí de desarrollo ecoturístico, eso será una segunda Jarabacoa. Estando el viernes ahí en la inauguración, a la 1 del día, la temperatura estaba en 20 grados. Y me dicen que más temprano había estado en 17 grados. Y es apenas, ahora con esta carretera, a 20 o 25 minutos de Santiago, porque se coge desde la turística a mano izquierda. Entonces, para esta comunidad, esto es un mega obra, para esa comunidad. Que son lugares en donde no hay grandes conglomerados. Bueno, pero son tienen el derecho. El caso de la que tú haces referencia, Samba Martín García. Señores, increíblemente, entre Montecristi, Guayubín y Sabaneta, Santiago Rodríguez, una distancia de aproximadamente 20 kilómetros. No había una comunicación formal, un camino vecinal. Entonces, por años, esta gente estuvieron esperando esto y se le dio esa solución, que va a estar también, y ahí tiene que ver mucho esto, con Manzanillo. Ustedes saben que por la ley de desarrollo, de incentivo al desarrollo fronterizo, sobre todo en Santiago Rodríguez, se ha dado un fenómeno importante, que allí ha habido asentamientos reales, porque muchas veces estas leyes se utilizan como forma de evasión de impuestos, pero allí ha habido ciertamente un asentamiento de empresas. Fíjate que hay una importante empresa embotelladora, y hay otras que para aprovechar esta ley se han desarrollado allí, y esto ha contribuido a la creación de empleos en la zona. Estamos terminando ya, que deberemos terminar en semanas, desde Guayubín hasta el cruce de Copey, Manzanillo, que enlaza con esta carretera. Es decir, que la producción, lo que se produce ahí en Sabaneta, va a estar en poco tiempo en Manzanillo conectado por esta vía. Pero debo decirte que no solamente son vías ni trabajos como esto, que de una manera puntual, sino hay otros que tienen un impacto regional y que caen dentro de obras de grandes inversiones. Probablemente nosotros estamos haciendo la inversión más grande en términos de recursos que se ha hecho en la autopista Duarte. Pero además también vamos a inaugurar mañana martes, un primer tramo de la extensión, o sería un tercer tramo, porque ya hubo en el gobierno de Danilo, hubo uno de la ecológica que llegó hasta Ciudad Juan Bosch, hasta la hípica, hasta la hípica. Entonces nosotros estamos ya llevándolo, conectándola con la Juan Pablo II, que es la que sale a Samaná, y de ahí continuaremos hasta comunicarla con el multimodal. Excelente. A los fines de que esta vía pueda unir los dos puertos, cogiendo la circunvalación, pues la circunvalación llegaba solamente hasta la de Samaná y ahí ya no conducía. Entonces hoy tú vas a llegar desde Jaina hasta Samaná, va a coger la de Samaná y va a tomar esa hasta el puerto multimodal Caucedo o hasta las Américas. Ministro, vimos una información y nos surge una pregunta. Los productores de asfalto le dieron un reconocimiento a usted a través de refinería, porque ellos dicen que, y parece que usted también lo entiende así, que se ha mantenido la fluidez en la entrega de asfalto, que tan necesario era y que fue lo que le trajo un poco de problema al inicio de su gestión, que parece que ha sido muy bien superada. ¿Bajo qué mecanismo se suple el Plan Nacional de Asfaltado con los suplidores? Si es un pool de todo, si fue una licitación, ¿cómo usted logró que todos estén contentos y que no surjan reclamos de ese grupo tan exigente y tan especial? Mira, licitación. Nosotros ya hemos hecho 2 licitaciones, una primero de 6,000 millones de pesos, otra de 9,000 millones de pesos. Estas licitaciones
la organizamos por lote conforme a las provincias grandes, como es la provincia de Santo Domingo, el distrito o Santiago, varios lotes. Las reglas bastante claras. Una empresa no tiene más de un lote para dar la posibilidad de que más empresas tengan la oportunidad de tener un contrato. Una conversación muy directa con ellos. Puedo decirte que ha habido procesos de esto donde directivos de los que nos hicieron el reconocimiento no han ganado, empresas de ellos que no han ganado, pero como las reglas han estado ahí, ellos han sido, ahí ha habido diferencias, señores, hasta por 100 pesos. Hubo casos de adjudicaciones que la diferencia fue de 100 pesos. Pero la manera en cómo lo hemos manejado, primero garantizando la pluralidad en la participación. Empresas, ahí hay empresas asfalteras que se habían dedicado a los trabajos privados, que decían que no habían tenido. La del arbitraje no ganó nada. Que no habían tenido la oportunidad. La que tiene el arbitraje contra ustedes no está siendo porque suplidora. son dos cosas. Tenemos que diferenciar. Una es el hormigón asfáltico, que es el que se coloca, y lo otro es el AC30. El AC30, que es la materia prima, hoy lo está supliendo la refinería dominicana de petróleo a través de un acuerdo interinstitucional. La refinería, aunque es una empresa industrial, es de carácter estatal, por lo que podemos hacer acuerdos. No fue que rescindimos contratos, nosotros simplemente los contratos se habían vencido, no decidimos no renovarlo, pero esto le ha garantizado, esto le ha garantizado al Ministerio de Obras Públicas y al país de que se ha beneficiado de los precios. Fíjate, es contradictorio en un momento de precios altos del petróleo. En este momento nosotros estamos comprando el galón de AC30 a $2.51. Se rompió con el monopolio. Lo encontramos a $2.90 fijo. Hubo momentos que subió a 3 y algo. Pero cuando, por ejemplo, en el invierno, que los países fríos, que son los mayores consumidores de AC30, no asfaltan por el tema del frío, entonces baja, porque es un commodity, baja, y nosotros nos aprovechamos de esas fluctuaciones, porque en el acuerdo con refinería está precisamente consignado en que se revisan cada 3 meses los precios. Entonces, esto debe haberle representado al gobierno dominicano ahorro por más de 20 o 25 millones de dólares. Estaban en el mercado cerca de 12 centavos de dólares. Muy inteligente. Ingeniero del IGNE Ascensión, ministro de Obras Públicas, dos cosas. El trabajo que se desarrolla en la ampliación del kilómetro 9 de la autopista Duarte luce un poco lento. El trabajo luce un poco lento en las últimas semanas. Saber qué ha pasado o si va en el ritmo que se ha programado. Y segundo, la solución de la avenida 27 de febrero con Luperón, con Isabel Aguiar, que tantas veces se ha dicho que eso se va a intervenir, que eso va a empezar. ¿Qué ha pasado? Han transcurrido ya casi 2 años y medio de esta administración y ahí no se ha hecho absolutamente nada. Fíjate, el kilómetro 9 marcha a un ritmo normal. Puedo decirte que las vigas prefabricadas ya están hechas todas. Y como ustedes habrán visto, los estribos donde se van a colocar, que es el espacio donde se colocan hace tiempo que se hicieron las vigas de los puentes, están ya hechas y se ha estado trabajando con otros elementos. Tenemos una situación que precisamente de aquí salgo a una reunión que es con la reubicación de los, porque hay una parte, claro, hay una parte que involucra la reubicación de parte de los de las ocupaciones que allí hay. Pero aún esto no ha causado, no hay, puedo decirte que no hay atraso considerable y que es una obra que está consignada para concluirse en este año. Con respecto a la 27 de febrero,
ahí hubo primero un tema contractual, que ya más o menos pienso que hemos estado en una solución, algo de diseño, y decidimos, a lo que eso pudiese avanzar, concentrarnos en otras soluciones en las que hemos estado trabajando, como son estas que he hecho referencia, de la ecológica, la ampliación de la de San Isidro, la prolongación de la hípica, que son obras estas que van a tener una significación fundamental en el desarrollo inmobiliario de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, en esa franja que va desde Charles de Gaulle, el cuadrante Charles de Gaulle, hípica, carretera de San Isidro ecológica, ahí deberán de desarrollarse más de 30,000 apartamentos. Entonces, si tú a esto no le preparas las infraestructuras adecuadas, estas inversiones con el tiempo van a colapsar. Yo pongo como... ¿Está desestimado entonces por el momento este proyecto del paso a desnivel o la ampliación o elevado, no sé cómo llamarle, no sé cuál es el tipo de proyecto que se ha diseñado en esta administración para esa solución de la 27 con Luperón y con Isabel? No, está dentro de la programación del Ministerio de Obras Públicas, y yo diría que no pasará mucho tiempo sin que estemos dando una respuesta oportuna. Este también es un lugar en donde cuando tú empieces la construcción tiene que tener todas las... previsto todo, porque es una obra que no debe de detenerse. Entonces es preferible esperar un poco y cuando iniciemos hacerlo de una manera oportuna. Vamos con Julieta. Esa es una solución, y excúsame Julieta, yo sé que es tu turno, pero aprovechar la pregunta de Nayib. Esa es una solución que se está esperando casi desesperadamente. ¿Cómo explicar entonces los motivos específicos de la dilación? No, te dije primero que había un elemento contractual. Inclusive, si tú observas, el presupuesto nuestro tiene consignado recursos para esa obra. Y es una obra que la tenemos prevista darle inicio en el discurrir de este año. Esto era objeto de una empresa que tuvo estos contratos, de estas soluciones. Se ha llegado a una salida entre terceros y teníamos que esperar que se llegara, que se solucionara estas conversaciones o estas negociaciones entre empresas a los fines de nosotros ver qué iba a pasar, si se podía hacer con esos contratos o nosotros nos íbamos a abocar a un proceso de licitación. Los contratos que involucran y que envuelven procesos de arbitraje hay que ser cautelosos, porque cualquier paso que se dé, y ustedes bien conocen, ustedes saben que esos contratos aquí, los espacios de solución de conflictos arbitrales están hechos para favorecer los intereses de las multinacionales. Eso no es un secreto. Entonces, y normalmente cuando lo hacen, y sobre todo si las negociaciones, la parte del gobierno, la parte estatal, no tiene una actitud firme de negociación, eso se hace de una manera tal que cuando llega a unos lugares de eso de diferencia de arbitraje, se favorecen siempre a las empresas. Entonces, por eso hemos sido bien cautos, pero gracias a Dios pienso, ya estamos ya al borde de una salida. Ministro, en días pasados precisamente yo hice un comentario aquí por la cantidad de denuncias que me llegaron y pidiéndome que interviniera sobre el deterioro de algunas infraestructuras públicas, como por ejemplo las barandas de la autopista Las Américas a nivel del kilómetro 14, el puente peatonal de la Charles de Gaulle, que conectaba con Sabana Perdida.
entre el puente de la Cañada de Guajimía, que a raíz de las inundaciones del 4 de noviembre se fue esa baranda. De hecho, se presume que por ahí se fue el señor que lamentablemente perdió la vida y que sigue, que no lo han reparado. Me gustaría saber si ya ustedes empezaron a intervenir ese tipo de reparaciones, si tiene el Ministerio de Obras Públicas un plan permanente y constante de reparación de ese tipo de infraestructura, porque la verdad es que recibimos muchas quejas de los moradores de diferentes territorios, municipios y barrios con esa misma queja. Debo decirte, Julieta, que sí. La respuesta es que sí. Lamentablemente el país ha tenido una inveterada costumbre de no invertir en mantenimiento. Cuando se hacen las obras de infraestructura y se abandonan a su suerte. En el caso de los pasos peatonales, que son obras esencialmente metálicas, y las obras metálicas conllevan un mantenimiento mucho más riguroso que lo que pueden tener en las obras que son de concreto, no habían sido sometidas por años a un proceso de mantenimiento. Observa que una de las cosas que nosotros más énfasis hemos dado es al mantenimiento de los puentes. Y yo puedo decirte que desde nuestra llegada, los elevados, el puente Duarte, el puente Quinto Centenario, el puente Iguamo, el elevado La Luperón, para mencionarte uno de los elevados, el peinado lo hemos sometido a mantenimiento y deberemos entrar ahora al Francisco de Rosario Sánchez, que tiene, amerita ya de hace un buen tiempo mantenimiento. Entonces, lo mismo hemos empezado también a hacer con los pasos peatonales y la construcción de nuevos pasos peatonales. En este momento estamos ya iniciando un proceso de licitación que envuelve la reparación de todas las infraestructuras de puentes peatonales del país. Pero perdón, ministro, y discúlpame, José Luis. Por ejemplo, en casos como el puente de la Cañada de Guajimí en Arroyo Hondo, por ejemplo, en esos tipos de casos que son urgentes, que hay que salir y resolver, para eso, por ejemplo, Obras Públicas tiene un mecanismo que no tenga que licitar una obra tan menor. No, tú tienes que licitarla. Tú tienes dos procedimientos. Tú puedes hacerlo o a través de emergencia, que es el presidente de la República, y que estamos ahora mismo interviniendo cerca de 100 puentes por ese procedimiento de emergencia, que lo aceleró, el deterioro de muchos de ellos lo aceleró Fiona, pero ya otros venían con un estado de deterioro que se meritaba una intervención o una declaratoria de urgencia, que es un mecanismo que la ley establece que lo puede hacer la entidad que va a intervenir, que es el mecanismo que nosotros estamos usando para cortar un poco los plazos. Estamos haciendo uso de ello y no solamente vamos a repararlo, sino que vamos a aprovechar, y estos que están en los espacios urbanos, vamos a subir las barandas, porque hubo un caso muy lamentable que una persona con una condición especial mental se subió, lanzó una piedra y mató a un joven ingeniero que venía transitando. Entonces vamos a aprovechar esta intervención para colocarlo de manera tal que no se puedan lanzar desde arriba objetos hacia abajo. Señor ministro, en este caso muy básicas y muy directas las preguntas, saber cómo va la construcción de la carretera de Padre Las Casas Constanza, que es un eje interesantísimo, sobre todo para el turismo de montaña, y que al final es una verdadera conexión norte-sur extraordinaria en el ahorro de una gran cantidad de kilómetros. Mira, lamentablemente, José Luis, no la hemos iniciado, porque profundizando en los estudios, la inversión que deberemos de hacer es una inversión importante. La carretera es importantísima. Sí, y está ubicada en un sitio muy exigente con la ingeniería. Es importantísima, pero estamos avanzando en la parte de estudio y también no
y ustedes saben que yo hago un ejercicio de sinceridad con usted y con todo el que aborda estos temas. Siempre uno tiene una situación de presupuesto. Claro. Una situación que impone un límite de recursos. Y que uno en esto lo que hace es que establece prioridades. Entonces, no es que no sea una prioridad, como bien tú dices, es probablemente la conexión ideal y que va a potenciar toda esta zona, tomando en cuenta una serie de parámetros medioambientales que también debemos de considerar. Pero nos hemos visto por temas de prioridad imposibilitado en... ¿Qué hay de el tema de la carretera Azuabaní, que ayer de hecho todos pasamos por ahí? El tema de la carretera Azuabaní se ha ido quedando en el medio, yo le digo, en un sándwich de dos desarrollos. Tuvimos la ampliación a 4 carriles hace un tiempo desde San Cristóbal a Baní, y estamos teniendo esta intervención extraordinaria por demás, y qué bueno, desde Barahona adelante hacia Pedernales. Ahora, la carretera Azuabaní se ha quedado estrecha, número... La estamos levantando, José Luis, la estamos levantando para contemplar llevarla a 4 carriles hasta el 15 de azo. Estamos haciendo el levantamiento y esto va a ser esencial, sobre todo porque con las 2 circunvalaciones, claro, la afluencia de vehículos ahí. Ayer parecía el Día de la Virgen de la Altagracia, eran procesiones que venían. Cada camión lento, una procesión atrás. Se amerita, se amerita, y este es el momento. Es el momento que todavía hay en buena parte de su recorrido espacio que no tendrá que hacerse grandes expropiaciones. No, hay poca población. Además, Felipe, antes de volver contigo, que hay que entender algo, señores. Llevándola a 4 carriles ya con una división central, eliminas un tema de seguridad, los choques frontales disminuirían al mínimo. Tú tienes un tema de una rebasadera de entrada y salida que realmente es un ejercicio a lo que nos gusta la Fórmula 1 es interesante, pero no debería ser. Ministro. Sin excepción. Yo no uso mucho esos términos, pero yo creo que cuando las cosas se hacen correctas hay que reconocerlas. Y usted fue uno de los pocos ministerios que publicó una ejecución de un presupuesto cerca de un 99%. Y lo que indica que lo que se planificó el año pasado se ejecutó. Porque una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho, que la falta de no ejecución de un presupuesto está íntimamente ligada a la falta de planificación. Y yo quería públicamente reconocer eso. Y vi cómo se publicó en todos los medios de comunicación la ejecución de presupuesto en cerca de un 100%. Pero tú sabes que todo el mundo tiene un sueño. Y yo tengo un sueño. Hablando de Pedernales, yo siempre he dicho que Pedernales es la provincia donde tú puedes soñar, planificarla y desarrollarla como tú quieras, al tiempo que sea, porque tiene espacio suficiente para hacerlo a un costo extremadamente barato, porque la mayoría de todas las tierras son del Estado. Y así de repente, y ahorita hablábamos fuera del aire, usted tiene la playa de Bahía de las Águilas, Cabo Rojo, Playa La Salina, Playa Carolina, los humedales de Cabo Rojo y Playa Pedernales. Es un tramo de menos de 8 kilómetros, bordeando toda la costa de Pedernales. Y se me ocurrió la idea de qué posibilidad hay de construir un gran bulevar que conecte esa zona de Bahía de las Águilas, Cabo Rojo, la playa de Salinas, la playa de Carolina, la playa de Pedernales y sus humedales, de manera tal de que la primera línea sea precisamente un bulevar y que no sea ocupado por particulares, como ha ocurrido en todas las playas nuestras, donde las playas nuestras lo que tenemos son muchas edificaciones. Sin embargo, no perdemos la oportunidad de brindar esa visual al público en general, como usted, por ejemplo, coge en el caso de Río, en el caso, por ejemplo, de la Rambla en Barcelona y en Ecuador, Montevideo, que es bellísimo también. Y me gustaría ver entonces la posibilidad de un proyecto, son 8 o 10 kilómetros. Sí, mira, la verdad es que tú tienes razón cuando dices que Pedernales invita a soñar y a que todos, como país, al unísono, apostemos no solamente a que allí esto se desarrolle como un polo turístico, sino
que sea un ejemplo para el país y para la región, y que se pueda hacer, como tú bien dices, como esos proyectos de Río de Janeiro y el caso también de Brasilia, esas ciudades que han sido planificadas. Que han sido construir la calle primero y después entonces hacemos las edificaciones. Claro, que han sido planificadas. Y en una ocasión, viendo una entrevista que le hicieron a Julio Iglesias, que uno piensa Julio Iglesias, bueno, va a hablar de arte o de canto, hablaba de Nueva York y él decía, señores, la verdad es que quienes hicieron Nueva York lo hicieron con una visión. Claro, una cuadrícula. Porque en un momento en que los que habían carretas, y que él mencionaba España, y que la callecita en España simplemente era del ancho de las nalgas de los caballos. Sí, así era. Dos caballos pudieran cruzar sin rozar las nalgas. Nueva York fue concebida con una visión. Claro que sí. Es grande, y fíjate lo grande que es. Claro. Central Park estaba planificado antes de que se desarrollara. Entonces, creo que sí, Buenos Aires también, con una planificación extraordinaria. Creo que lo que tú dices invita. Mira, voy, a partir de esta conversación que hemos tenido, me voy a ocupar de ver el master plan con Sigmund, con Carlito Peguero, que es la persona que maneja de turismo, en la parte que tiene que ver con el master plan Pedernales. Y si no está contemplado, voy a sugerir el que lo incluyamos. Hay que hacer un bulevar a 6 carriles. Con un ancho de vía amplísimo ahí en esa zona. Vamos. Por ahí no hay tanto carro. No, pero piénsalo a 20, 30 años. Como las calles de Corea del Norte, que son anchísimas, no pasa nada. Vamos con el permiso del ministro de Línea Ascensión. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos con una segunda ronda de preguntas por parte de nuestro equipo del Gobierno de la Mañana. Llévatelo juntos. De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Continúa esta entrevista con el ministro de Obras Públicas de la República Dominicana de Línea Ascensión, quien está junto a nosotros una vez más y por primera vez, como dijo él, este año, de la que esperamos sean muchas, ¿cómo no? Así es. Y en esta oportunidad continúa esta ronda de preguntas. Nos quedamos con el turno de Khalil Michel. Adelante. No solamente es la primera vez en la cabina, sino es la primera vez que un ministro viene a la cabina. A esta cabina. Está estrenándole esa parte. Un privilegio doble. Para nosotros. Deligne, decía Peter Drucker que educar es gobernar. Y yo siento que construir también es gobernar. Te he escuchado hacer una relatoría pormenorizada de la gran cantidad de obras que se están haciendo a nivel nacional y todo el movimiento que estas llegan. Sin embargo, debo hacerte una pregunta que puede tener un ribete hasta político. La oposición política, en un ejercicio democrático, dice que el gobierno no está haciendo obras y que promete y no cumple y que no está haciendo nada. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuáles son las obras fundamentales de impacto nacional que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader para el bienestar general de República Dominicana? Sí, fíjate, hermano, te refiero a lo que decía hace un momentito, que la importancia de las obras es relativa. Es relativa porque muchas veces una comunidad lo que quiere es el saneamiento de su cañada, que le construyan aceras y contenes y que le asfalten las calles. Ahora, evidentemente hay obras que tienen, y era como referíamos hace un momento, cuando introducía Felipe, que la infraestructura tienen y juegan un papel fundamental en el desarrollo de una nación. Entonces, si lo vemos, la importancia la vemos desde el punto de vista del desarrollo a través de la infraestructura. Yo te diría que esas obras que estamos haciendo, Enriquillo, Pedernales, Enriquillo, Barahona, circunvalación de Asua, circunvalación de Baní, obras que estamos haciendo que van a Tomayor, el puerto Vallaguana, Guayubín, Cupey, la turística. Estas obras igualmente me llego aquí al Gran Santo Domingo, la prolongación de la ecológica hasta el puerto multimodal, circunvalación de los Alcarrizos, extensión de la hípica, ampliación de la de San Isidro. Tú me dirás por qué estas, y ni qué decirte de la autopista Duarte, que estamos ampliándola a 6 carriles desde La Vega hasta Santiago e interviniéndola desde el 9 hasta Montecristi, como hemos dicho, porque empezamos
ahora empezamos en este mes ya a intervenir Navarrete, Montecristi. ¿Por qué estas? Por una razón fundamental. Primero, porque son obras de un impacto regional. Segundo, interconectan regiones. El puerto, Atomayor el puerto Vallaguana, te lleva a la autovía del Nordeste. O sea, esa es la comunicación del Nordeste con el este. Las que te he mencionado van a disminuir la distancia, van a cortar la distancia desde Pedernales en aproximadamente 1 hora y media, cuando esté todo ese circuito funcionando, pero además también las dos circunvalaciones te van a acercar a Elías Piña y lo propio a San Juan. Y con lo que estás haciendo has evitado que haya que conectar incluso el norte con el sur, porque ya se lleva directo. Claro, pero estamos también concluyendo un eslabón que faltaba de la comunicación de la carretera de San José de Ocoa a San José de Ocoa Licho. A Rancho Arriba. Esa parte de 12 kilómetros que faltaba, hay un tramo, la parte restante estuvo concluida. Ahora, la carretera, si tú no la concluyes en su extensión, la dejaste tronca. Entonces, estas obras, y con ello cierro tu pregunta, tienen un impacto fundamental porque van a contribuir al desarrollo del país a través del desarrollo regional y potenciar esos polos turísticos. Mira, nosotros empezamos a licitar 2 obras que van a ser, una obra que va a ser importante, que es una circunvalación que hay o habrá en Piedra Blanca, Maimón. ¿Por qué? Señores, por ahí se transporta el oro de la Baja Rigol. Entonces, hoy para tú ir a Cotuí, a esa parte, o para sacar el oro, hay momentos en que cuando se van a llevar equipos de gran calado a la Baja Rigol, hay que reforzar los puentes, o hay que dar una vuelta extremadamente larga. Entonces, si la principal entrada de divisas que tiene el país después del turismo y de las remesas por la minería es por la minería, entonces hay que hacer las obras que potencien. Y la de Peralvillo, de Masá, también la estamos la comunicar a Maimón con Peralvillo. Ahí hemos estado trabajando. Asumieron el diseño. Unos cuantos lingotes hay un ahí aporte de como de $1 millón para la parte de los estudios y el diseño. Ministro, 2 cosas. Primero, las soluciones que se estaban resolviendo en el este, sobre todo provincia de Altagracia, por los efectos de Fiona. ¿Cómo va eso? Y otro temita. La carretera Casabito-Constanza. Ustedes comenzaron a asfaltarla. Desde la autopista Duarte hacia Constanza, subiendo, se han pavimentado como unos 11 o 12 kilómetros. No, más nos quedan 6. Bueno, entonces desde Constanza hacia ahí se pavimentaron unos 30. Quedan como 10 o 12 kilómetros. Se quedan 6 kilómetros. Pero entonces eso se detiene. No, pero pasa el tiempo. Es que vino diciembre, no fue que se detuvo. Vino diciembre y en diciembre todo se detuvo. Entonces eso deberemos concluirla en las próximas semanas. Sobre la Altagracia, estamos interviniendo ya todos los contratos de reparación de los efectos de Fiona en esas provincias ya tienen sus avances y están en ejecución. Bueno, el jueves pusimos en posesión a lo del Ceibo y nos restan solamente lo de Monteplata, pero van a buen ritmo. Ministro, usted no solo construye carreterita y carretera y caminos vecinales, tiene otras obligaciones. La Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Edificaciones e Infraestructura no depende de usted, depende del Ministerio de la Presidencia. Se la creó un decreto dentro del plan de gestión de riesgo. Y parece ser que su titular se puso guapito el otro día, porque
porque hubo un movimiento y varios de intervinientes pues dieron información. Usted mismo había dicho que no había recibido reporte de riesgo. El código sísmico no se ha podido implementar en todas las edificaciones públicas y en otras no va a ser posible porque el tiempo en el que se construyeron era mucho más antes que ese estándar estaba. ¿Cuál está el avance que tenía el ministerio suyo para la implantación del código sísmico en un acuerdo, me parece que con Chile, y qué se va a hacer con esa oficina? Porque ni ha revisado el código sísmico, ni ha hecho el levantamiento, las evaluaciones de las infraestructuras críticas. Entonces se molesta cuando alguien va a la fuente a preguntar los daños. Mira, me refiero al señor que lo mencioné, Reyes Madera. Mira, con Leonardo que tenemos una excelente relación que hemos construido a través del trabajo. Estuvimos juntos en Chile. No, Reyes Madera ha sido una gente técnica. Nos dimos una pela en la política. Reyes Madera es un tremendo técnico, de los más calificados en esa área. Estuvimos en Chile viendo el modelo de Chile y se avanza. Ya ellos estamos casi terminando la actualización del código sísmico. Inclusive con ellos estamos llegando a un acuerdo para evaluar todas las infraestructuras de puentes, túneles y pasos a desnivel, a los fines de poder establecer un programa de intervención oportuna. Ensayo no destructivo, ministro. ¿Perdón? Para que no empiece ensayo no destructivo, sus rayos X, que eso es fácil. No, ellos tienen, mira, ahí hay todo, ellos tienen la suficiente capacidad técnica para poder hacer esa evaluación, y es lo que estamos ya empezando a hacer en la parte de los túneles, a los fines de poder reforzar. Mira, aquí hay obras que con un simple reforzamiento se pudieran evitar situaciones, señores, pero ahí el puente de Pontón en La Vega se cayó en estos días sin ningún temblor, para suerte, fruto precisamente de una intervención. Habíamos dispuesto el cierre del paso por allí, por ello, gracias a Dios, no hubo nada que lamentar. Señores, muchísimo gusto. Bienvenido Rodríguez Durán en cabina en esta entrevista que le hacemos al ministro de Línea Ascensión. Adelante, Nayib. Bien, quería preguntarle al ingeniero de Línea Ascensión qué ha pasado con un trabajo que se había iniciado en la carretera vieja de Monteplata. Se asfaltó un par de kilómetros y el trabajo se ha quedado prácticamente. Esta carretera que presenta un gran deterioro por el paso del tiempo, por la lluvia, por el tránsito pesado que la utiliza. Primero eso, y segundo, hay un conflicto con los residentes de la urbanización Regina en la autopista de San Isidro. Se está haciendo un trabajo de ampliación de la autopista de San Isidro y los residentes de esa urbanización se quejan de que con ese trabajo de ampliación va a quedar cerrada la entrada que tiene esa urbanización por la autopista de San Isidro. Ellos han hecho paradas cívicas en el lugar, han enviado comunicaciones al Ministerio de Obras Públicas, han querido reunirse con algún funcionario de la institución y hasta el momento esto no ha sido posible. Tiene salida por la economía. Entonces, sería bueno, señor ministro, saber si ellos pueden ir, quién deben ir, para buscarle una solución a ese tema, porque están siendo afectados como sector. Fíjate, esta parte de las dos preguntas que ha hecho, voy a empezar por esta. La ampliación de la carretera de San Isidro, de la avenida Coronel Rafael Fernández Domínguez, hay dos vías que tienen una pendiente muy pronunciada. Al aumentarse y ampliarse la marginal, obviamente, y se subió algo la rasante, si provocásemos un acceso, ahí esos lugares serían inundados.
Entonces ahí hay Y que se colocar, inundaban, de hecho. claro. La entrada al Reina se inundaba. Entonces ahí se va a colocar especie de un muro de contención para canalizar las aguas y evitarle a ellos una situación que sería de proporciones más lamentable, que la pequeña molestia que van a tener se le va a habilitar una calle interna para que en un punto puedan interconectarse con la carretera de San Isidro. Pero además también tienen la ecológica. La salida ecológica. Pero dicen ellos que es muy lejos. pero sí, pero tendrán una interconexión. Señores, nosotros tenemos también que aprender que a las vías principales, tú no puedes tener un acceso en un ángulo de 90 grados, que tiene que tener, y es el papel de las marginales, de servir de rutas colectoras. Entonces, allí nos hemos ocupado y vamos a habilitar de una manera adecuada de que en un punto interno ellos puedan interconectarse en un lugar donde la rasante haya bajado y se esté a nivel. Porque hoy ahí han habido múltiples accidentes. Cuando tú vas llegando, porque es una pendiente demasiado pronunciada, entonces al subir el rasante de la vía se ha aumentado. Le van a habilitar entonces otra salida internamente con la autopista de San Isidro. Entonces, con el tema de la carretera de Monteplata. No, allí estábamos haciendo una intervención muy puntual. Va a requerir hacerle un levantamiento. Le digo, un carril asfaltado y otro. No, por eso te dije que hubo una intervención muy puntual en esto. Con el contrato que estaban haciendo, fueron contratos que se agotaron. Con esta nueva licitación que estamos dando los iniciales a los adjudicatarios, podremos ya intervenir y concluir esa parte, pero levantarla, porque yo pienso que esa carretera que ya hace aproximadamente unos 20 o 25 años que se construyó en el gobierno de Balaguer, al final fue totalmente reparada y reasfaltada hace unos 6-7 años. Bueno, pero en la gestión de Gonzalo Castillo. Sí, pero yo la voy a levantar. Tú sabes que esto es una área muy húmeda y que tienes lugares que ha habido ahí. Lo que hemos hecho fue muy puntual, pienso, y amerita que se haga un estudio un poco más profundo. Ministro, usted hablaba de la importancia que tienen esas dos circunvalación que se están construyendo, la de Baní y la de Asua. Y nos consta, la verdad, que el entaponamiento y la congestión en esa vía que hay cuando uno viene del sur profundo y es de verdad que insufrible. Y la cantidad también de accidentes, porque la gente se desespera, quiere rebasar y bueno, ya sabemos las consecuencias. De hecho, ayer hubo un accidente y un muerto. Usted ha prometido que ambas vías, circunvalaciones, estarían listas para este año, pero hay quejas de que la de Baní luce paralizada. Nos gustaría que usted por favor explicara al país que si es cierto que está paralizada, qué es lo que pasa, que no se siente. Los moradores, de acuerdo a informaciones que han dado, declaraciones, dicen que tiene eso prácticamente un mes, que no hay movimiento ahí. Mira, la de Asua, nosotros estamos programando para inaugurarla dentro de 11 días. Hoy estamos a 6, el 15. Estamos hablando de 2 semanas. Inaugurarla en 2 semanas, que inclusive lo vamos a invitar a ustedes allá. Muy bien, para allá vamos. Allá. Y la de Baní, mira, las obras, y sobre todo cuando son obras grandes, tienen distintos momentos. Hay momentos, pasa como con las casas. Pongo para que la gente me entienda. Cuando tú estás haciendo una construcción, lo que se llama la parte gris, se avanza. Después que se vació la zapata, tú ves que hay un avance vertiginoso y que de repente se paran cuando se entra a la parte de terminación. Eso mismo pasa con las carreteras. La carretera, cuando se está en el momento de la colocación de los cortes, el movimiento de tierra, se ve mucho movimiento. Luego ya llega un momento, un punto, cuando se empieza a hacer los puentes, que hay trabajo de estos que se hacen fuera de ahí, porque las vías se hacen en taller, que se ve una disminución. Esto ha pasado, es uno de los elementos de esta carretera. Hay otro,
yo soy una gente que trato de decir las cosas como son. Hemos estado en un proceso de revisión de precios con el contratista que ya hemos concluido. Hemos tenido que hacer un análisis de costo, de precio. Mañana tenemos una reunión con ellos para volver otra vez a hacer una programación y que se empiece a trabajar de la manera en que se estaba trabajando. En esta obra tenemos el compromiso de entregarla este año. Como hemos dicho, siempre la fecha que se puso es de octubre a noviembre del año 2023. Ha sido la fecha. Déjame hacer mi pregunta, mi turno ahora. La parte de la frontera tiene hace años la llamada carretera internacional, que yo siempre he dicho que ni es carretera ni es internacional, pero es lo que queda, es lo que tenemos. Las 5 provincias fronterizas, cada una de ellas tiene proyectos de esta administración. Montecristi tiene el de Manzanillo y en el caso de Pedernales tenemos el tema de Cabo Rojo. Hay quienes soñamos con la idea de una verdadera autovía fronteriza que incluso sería importante para el tema de la seguridad, para el desplazamiento tanto de las tropas, del CESMED, pero esencialmente para también contar con otra vía norte-sur, esencialmente por esa vía fronteriza. ¿Se ha estudiado esa posibilidad de interconexión también? Mira, yo las recorrí y ahí aprovecho para felicitar al licenciado Ramón Pérez Tejeda, que es el director de desarrollo fronterizo, que ha estado permanentemente dándole mantenimiento, y gracias a ese mantenimiento que ellos le han dado es transitable esta vía. Hace un año y tanto yo hice el recorrido y yo tengo ese sueño también de que podamos hacer una vía. Evidentemente hay un elemento, y esto y lo he conversado con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Es importante el que pudiésemos hacerlo con la participación de un organismo internacional, porque tú sabes que hay elementos, ahí entra un tema seguridad de otro estado, no, y de otro estado. Hay parte ahí que tú vas a intervenir y debe de llegar a algún tipo de entendimiento con ese estado vecino. En la situación que está Haití, lamentablemente, no hay con quién entender. No hay con quién conversar. Ministro, tenemos que entrar en política. Y hemos hablado mucho de infraestructura. Pero ahí está el ingeniero Ángel Tejada, que tiene que ver mucho. Está Licho por ahí también. Y Licho, Andrés Mato, el Licho de aquí. Sí, yo pensé que Licho me iba a entrevistar. Bienvenido. El señor Licho no vino, que vino un señor que usted me presentó, Andrés Mato. Andrés Mato, no es Licho. Felipe, tiene que ver mucho el ingeniero Ángel con esa parte que tú mencionabas de la rendición de cuentas, porque él es el viceministro de planificación. Perfecto, qué bueno. Ojalá no hable de eso entonces, porque a usted sí le tengo esa pregunta que tiene que respondérmela. ¿Cómo va la reelección? ¿Cuándo arranca la reelección? Porque me dicen que usted, conjuntamente con Paliza y otro equipo, andan en la calle, dicen, comprando gente. Entonces, hay que ver si los números, ¿por qué hay que comprar gente? Si los números colocan al presidente un 55%. ¿Ha sido testigo de la transacción? Bueno, yo digo lo que dicen porque son denuncias que están en los medios. No. Me refiero a la denuncia que se han hecho. Hay un informe específico en ese sentido. Es lo que digo. Yo creo que la pregunta de Felipe es pertinente. No lo es, porque si él ha visto la transacción. No, te digo, por eso no me la tengo yo. Y yo te digo a ti, de que hay denuncia de los partidos de oposición de que desde el litoral del PRM formales están comprando alcaldes, están comprando regidores y están comprando diputados. Y han mencionado a Deligne. Entonces, Deligne está aquí con nosotros. Claro. Y como periodistas nosotros no podemos soslayar esa pregunta. No, pero te voy a responder, pero permítemele por favor al viceministro. Me gustaría, viceministro, que usted no hablara y que le decía al ingeniero Deligne que felicitaba, y no acostumbra a felicitar las cosas que son bien hechas, pero cuando se convierten en excepción, yo creo que hay que hacerlo. Y es cómo lograron esa planificación de ejecución del presupuesto y lo concluyeron al cierre del año fiscal en prácticamente un 99%. Así es, buenos días a todo el equipo. El año pasado fue un año muy interesante en términos presupuestarios, porque cuando
nos acercábamos al mes de septiembre, que teníamos prácticamente un buen avance del presupuesto, entra el tema de Fiona, que le imprime una parte adicional al presupuesto, y la opinión pública entendía que había una baja ejecución, pero era que había entrado una partida adicional en el presupuesto por los temas de Fiona. Y como era natural, eso iba a solucionarse luego de los procesos de adjudicación, y los resultados son evidentes. Terminamos con una ejecución del presupuesto en la parte de gasto de capital de unos 24,000 millones de pesos, con unos 795 millones de la parte de fondos externos, y por la parte del fideicomiso RD Vial ejecutamos unos 11,247 millones de pesos para un total de 36,000 millones de pesos en inversión de obras en el Ministerio de Obras Públicas, algo que confiere un hito en los últimos años según los históricos de ejecución que tiene el ministerio. Yo creo que fue un año muy productivo, y por eso se ven toda esta cantidad de entrega de obras que el ministro ha venido definiendo al comienzo de la presentación. Gracias. Bueno, entonces el tema tu pregunta de la compra. Mira, primero me dicen, ya yo le decía a usted, y tanto el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Moderno, una gran cantidad de dirigentes, diputados, síndicos, se anuncia la entrada de ese grupo de gente hacia el PRM en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader, y obviamente hay una queja y dicen no están comprando a los dirigentes. Y hoy, en el día de hoy, el Partido de la Liberación Dominicana tiene incluso una reunión de su comité político para analizar esa situación, y lo ha mencionado usted, y nos gustaría de verdad conocer su opinión acerca de esa situación que está pasando. Mira, probablemente haya quienes estén jugando por su condición, por actitudes que en el pasado ellos tuvieron. Un pasado que afortunadamente se quedó atrás. Soy de los que cree en que la democracia se sustenta en partidos políticos fuertes, y que nada que tienda a debilitar el sistema de partido político favorece a la democracia. No puede existir democracia sin partidos políticos. Y la oposición dentro del régimen democrático tiene una categoría. Por lo tanto, no puedo promover iniciativas como las que se hicieron en el pasado, que llevaron a dos de los partidos mayoritarios, Partido Revolucionario Dominicano, con una intervención grosera en los órganos de administración de justicia. No fue simplemente el que se sacaran gente, que eso es normal. Las personas, los dirigentes, muchos dirigentes políticos, o hay dirigentes políticos que por determinadas situaciones y razones dejan de pertenecer a una organización. Cuando pasó del PRD al PLD, una persona amiga y muy querido mío, y fuimos compañeros de militancia de muchos años, y conservo muchísimo respeto. El senador es senador de Asua. Es senador de Asua. Nosotros no calificamos de que la salida de Calderón del PRD había sido por un tema de compra. Hubo razones políticas que lo llevaron a él a tomar una decisión con la que uno pudo haber estado de acuerdo o no, pero fue su decisión. Como tomó Leonel Fernández la decisión de conformar un partido nuevo, saliendo del PLD, y como lo hicimos nosotros del PRM. Ahora, la salida de nosotros del PRM, siendo como se evidenció la mayoría dentro de lo que era el PRD, ¿por qué fue? Porque no tuvimos sentencias favorables en los órganos de administración de justicia electoral que controlaba el entonces Partido de la Liberación Dominicana. Tenía un control absoluto, y simplemente pedíamos que se hiciera un proceso convencional para que se pudiera establecer democráticamente quién era mayoría.
Entonces, ahí sí hubo una intervención grosera del poder político, no solamente de una manera individual, sino de una manera sistémica, porque se permeó y se corrompieron los entonces órganos de administración de justicia electoral. El tiempo demostró de quién tenía la mayoría, fíjate, y se evidenció de manera rápida. Y no me voy a referir al Partido Reformista porque no es una organización a la que nunca formé parte de ella. Entonces, en estas cosas no creo. Y el que se diga que deligne Ascensión, y puedo hablar a nombre de Paliza y de los otros compañeros que se han mencionado, nos hemos dado a la tarea de estar detrás de dirigentes de otros partidos, falta a la verdad. De que apoyamos, en el caso nuestro, que tenemos una responsabilidad y coordinamos acciones con las alcaldías, sí. Y yo puedo mencionar un caso. Probablemente con Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte, e importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, probablemente con él haya sido una de las personas. Yo puedo decirte que con Carlos me he coordinado más acciones de intervención en el municipio de Santo Domingo Norte que lo he hecho con otros alcaldes del PRM, otros alcaldes del municipio de la provincia Santo Domingo, perteneciente al PRM. Entonces, con cualquier alcalde o director, sin importar bandería política, mi responsabilidad institucional es colaborar y participar en las acciones que se vayan a llevar a cabo para el desarrollo de sus territorios. Yo vengo de la municipalidad y bien lo saben algunos de ustedes. Fui durante muchos años funcionario y más, desde el punto de vista técnico me formé en el ayuntamiento del Distrito Nacional y por eso respeto mucho la municipalidad y no hago una intervención sin coordinar en el territorio con los alcaldes. En Santiago nosotros estamos trabajando la entrada. ¿Qué fue lo primero que nosotros hicimos? Mandé una comisión de viceministros a que con el alcalde de Santiago, Abel Martínez, se le explicara cuál iba a ser la intervención que allí íbamos a tener, porque somos respetuosos de esa interacción y de esa coordinación. Por lo que te digo de manera categórica que faltan a la verdad quienes así se refieren y que quizás lo que sienten la preocupación por acciones que ellos tomaron en el pasado y situaciones internas que tienen su partido y que muchas veces se hacen estos tipos de planteamientos para distraer a la opinión pública y ocultar realidades internas. Ingeniero de digna sección, ministro de Obras Públicas, la carretera Villa Elisa Punta Rusia. Nos dicen que esa carretera que se habría prometido e iniciado. Hay unos 2 kilómetros que se han asfaltado, tal vez un poco más. Hay una ingeniera, parece, que está trabajando en esta zona. Nos dicen que la obra no avanza. Me gustaría saber de usted cuál es el estatus, ¿verdad?, que tiene en este momento. Y también están reclamando el asfalto en el sector Palacio de Engombe, ahí en las ruinas, cerca del Mirador del Oeste, Santo Domingo Oeste. Nayib, Villa Elisa Punta Rusia, que es una obra que va a tener una importancia significativa en el desarrollo de toda esa región. Con José Luis hemos compartido que eso debe ser uno de los puntos más hermosos que tiene la isla y menos visitados, porque no tiene... Por la accesibilidad. Ahí hay Cayo Arena, que es un espectáculo. Es un callo que después se va ahora por la Ensenada. Se va por la Ensenada. Mira, hemos estado trabajando no al ritmo que amerita. Y vamos a reprogramar por una razón, porque uno administra recursos y los recursos son siempre escasos. Ahí estábamos concluyendo con esa misma ingeniera, que es la ingeniera Nancy Gómez Popoter, que es de ahí, de esa área. Estábamos terminando la carretera de la Isabela Histórica y unos puentes. El puente de Unijica y otro puente. Entonces, los recursos teníamos que administrarlos y los concentramos
en terminar esas obras que ya el presidente a principios del mes de enero la inauguró. Resuelto esto, con Nancy hemos estado ya programados plantearnos el concentrarnos ya en la conclusión y no solamente la activación, sino aumentar en frente de trabajo esta carretera. Atención al amigo Candelier, que No, si está en manos de esa ingeniera que usted acaba de mencionar, la cual yo conozco hace aproximadamente unos 30 años. Sí, Nancy es una... Nancy Gómez Popoter es una gran ingeniera. Bueno, ella es nativa de la zona de la Isabel. Así es, en Puerto Plata. Así es. Quería escuchar del INE, porque la provincia de Monteplata, siempre merecedora de más suerte, rodea esa parte norte del Distrito Nacional y es una oportunidad de turismo ecológico, es una oportunidad de interconexión con balnearios, es una oportunidad de hacer para muchos capitaleños una salida y que obviamente también impacta en la economía de Monteplata. ¿Cómo están las obras de interconexión? Sabiendo que Santo Domingo tiene varias salidas y que muchas de ellas no siempre han tenido la calidad necesaria para luego la gente salir en sus vehículos y explorar ese mundo, señores, extraordinario que tenemos ahí a poco tiempo y a poca distancia, que es Monteplata. Mira, en Monteplata, que tengo un afecto muy especial, pues mi papá era de ahí. Hemos estado haciendo una importante intervención. Estamos después de 50 años, 60 años, concluyendo la carretera que comunica a Chirino con Monteplata, con el 5 de Monteplata y Chirino La Ceiba, que posteriormente enlazará a Chirino con La Victoria, que va a ser el acceso de Chirino con Santo Domingo Norte, con Villamella. La Ceiba, La Victoria. Exacto. La Victoria a Santo Domingo. Exacto. Pero oye, nos encontramos con una situación curiosa. ¿Cuánto invirtió el Estado Dominicano en la autovía de Samaná? Recuérdate que con el peaje sombra, el Estado debió haber invertido ahí más de 30,000 millones de pesos. Se pagaban cerca de... Ángel, ¿cuánto era que se pagaban anual? 30,000 millones de dólares. Perdón, se pagaban 100 millones de dólares en peaje sombra. 5,000 y pico millones de pesos. Y eso se mantuvo por años. Señores, y las vías que conectan, por ejemplo, Sabana Grande de Boyá, en su conexión con la autovía del Este, está en tierra. Oye, 3 o 4 kilómetros. O sea, no... Y la zona de Majagual. Lo propio, pero también con Chirino. Entonces, nos estamos ocupando, y es algo también que alrededor de donde hacemos una gran inversión, todas las áreas aledañas, nosotros las estamos interviniendo. Yo puedo decirte que estamos trabajando en la circunvalación de Asua, que es una obra con una inversión bastante importante. Pero hemos ya resuelto los problemas de asfaltado de la charca, de los ovillos y de Ansonia, de toda esa área circundante a la carretera. Porque es que tú no puedes, y cómo tú vas a hacer una inversión de 5 o 6 mil millones de pesos y a 100 metros tú tener comunidades todavía que entonces para llegar a esa vía que tú estás haciendo tengan que venir por tierra. Entonces, en Monteplata, pero además estamos haciendo, no sé si conoce bien el área de Monteplata, tú tienes La Victoria, acabamos de hacer el distribuidor ahí. No había conexión de La Victoria hacia la circunvalación. La gente tenía que meterse en vía contraria con accidentes. Acabamos de resolver eso. El presidente hace unas 3 semanas inauguró ese distribuidor. Entonces, de La Victoria a la Hacienda Estrella. De la Hacienda Estrella hacia Monteplata hay una localidad que se llama Los Coquitos. De Los Coquitos hacia Monteplata hay una que se llama Los Prados, el Prado. Y del Prado a Monteplata. Entonces, esa carretera la estamos ya terminando, que va a comunicar. La gente que vivía en esa parte de por ahí, le era más fácil venir a Santo Domingo a resolver cualquier situación que ir a Monteplata, porque era inaccesible. O sea, no había ni siquiera camino. Entonces, esto lo estamos haciendo, pero lo propio estamos también interviniendo en Sabana Grande de Boyá, en Yamasá,
en Peralvillo. Estamos haciendo, pero estamos también lo que yo te decía, porque Vallaguana, Monteplata tiene características muy especiales, porque hay municipios como que no se parecen tanto a la provincia. A veces uno piensa que Vallaguana... Peralvillo Maimón también, ministro. Claro, Peralvillo Maimón. A veces tú piensas que Vallaguana es del este, pero es de Monteplata. Tiene de todo un poco. Entonces, estamos uniendo Vallaguana con el puerto y el puerto con Hato Mayor para una comunicación que ha habido histórica. Hacia la autopista Duarte. No, histórica hacia el este, no hacia la autopista Duarte, ellos se conectan hacia la autovía, correcto, pero hacia el este, porque hasta desde procesiones que se dan para la Virgen de la Altagracia, que se van en todo ese recorrido por ahí ha habido una comunicación histórica con el este. Ministro, vámonos al Cibao de nuevo. Sí. El tema de los retornos. Usted una vez vino aquí, nos explicó bastante bien el problema de los retornos ilegales, el cierre de esos retornos y todo un plan para hacer los retornos en los puntos que se necesitaba y tomar todas las medidas, hacer los puentes peatonales también. Pero sucede que lo que hemos visto, por lo menos en el tramo de Santiago hasta La Vega, es que la mayoría de esos retornos no se han construido. Entonces, por ejemplo, hay un serio problema ahí hay muchos negocios, principalmente cuando uno va llegando a Santiago y tienen la dificultad que no tienen cómo cruzar de una vía a otra. ¿Cuál es la situación? Estamos trabajando en los retornos. Terminamos el de La Penda, un retorno y un parador, y hay otros en los que se está en este momento interviniendo. Decía hace un momento que estamos llevando a 6 carriles la autopista Duarte de La Vega a Santiago. Y eso va a representar tanto para Santiago como para La Vega, que tienen y Moca, que tienen un intercambio comercial y social bastante fluido. Hay personas que viven en La Vega, pero hacen su vida en Santiago, y esto les va a facilitar. Pero además también, hoy se están desarrollando, tengo el testimonio del desarrollo de importantes iniciativas de salud y educativa en La Vega, que pensando en la facilidad de la comunicación que habrá con esta avenida de Santiago a La Vega. Entonces, con los retornos estamos, Julieta, trabajando. Se han estado, como ustedes verán, habrán visto la intervención que estamos haciendo a todo lo largo de la autopista Duarte. Ya en los lugares donde hemos intervenido, las estadísticas nos dicen, la que se lleva a través de la Comipol y de la DGCET, que la cantidad de accidentes de tránsito ha disminuido, lo que te lleva a inferir de que una de las causas de los accidentes de tránsito en esta y otras vías es esa cantidad de cruces ilegales que hay. Mira, al extremo de que hay ahora mismo donde más accidentes están pasando por causa de en la 6 de noviembre, porque ahí todavía no hemos entrado, que debemos de entrar a cerrar varios cruces. Ministro, evidentemente que esta gestión de gobierno proyecta continuar. Yo entiendo que ustedes, el propósito es mantenerse en el poder. Ayer le preguntábamos al presidente Luis Abinader sobre si va a hacer un anuncio de una posible repostulación. Él dice que no, que todavía no es tiempo para hablar de eso. Pero en definitiva, continuar significa presentar resultados a la población en términos de obras, resultados concretos. Esta gestión le queda 1 año y pico, básicamente. Obras públicas, que es uno de los aspectos fundamentales de una gestión gubernamental. ¿Qué resultados concretos, en definitiva, estaría dejando ya para el término de esta primera gestión gubernamental del presidente? Rosendo, el propósito definen los politólogos, y de esto Mauricio Duverger, que fue de los máximos exponentes, de que el fin de los partidos políticos es la conquista y la preservación del poder. Claro. Los partidos, la esencia, no son clubes. De un partido político es buscar el poder político. Y una vez lo tiene, es mantenerlo. Entonces, esa es una vocación consustancial de las organizaciones políticas. El presidente, y puedo decirte, y
pienso por las funciones que tengo en el tren público, como por la función política, debo de ser de la persona con mayor nivel de responsabilidad y hasta de cercanía a él. Y puedo decirte aquí que tema de reelección con el presidente nunca lo he conversado. Ahora, la Constitución de la República no se lo impide. Y la valoración que tiene el presidente de la República es una valoración extraordinaria. Pocos mandatarios, si tú mides el tiempo que tiene, han llegado a los niveles de aceptación a más de 2 años de gestión que tiene el presidente Luis Abinader, donde es el principal activo del Partido Revolucionario Moderno, y yo diría que del país. Oye, colocándonos por encima del país. La verdad es que la manera en cómo el presidente Abinader ha manejado la situación de la pandemia, los conflictos internacionales, la situación de Haití, porque es otro elemento. Señores, a pocos le ha tocado manejar una situación como la que tiene, como la que pasa en Haití y que tiene una incidencia muy directa en la República Dominicana. No podemos olvidar que Haití es nuestro segundo socio comercial, pero además es nuestro vecino. Es el único país con el que hacemos frontera terrestre. Entonces, sin duda, Luis Abinader es el principal activo que tiene en estos momentos la República Dominicana. Y no habiendo impedimento constitucional, lo lógico es, como lo expresa una parte mayoritaria de la población dominicana, es de que pueda repostularse, continuar, para que se continúe desarrollando el tipo de gobierno que ha venido haciendo. Ministro, el Distrito Nacional, 94 kilómetros cuadrados, un impacto de cerca de 2,5 millones de personas diariamente, con una geografía un poco, aunque muy bonita, pero con una herradura, porque estamos cercados de agua por el mar. Una isla, es una isla. Con una sola vía de escape, que es la autopista Duarte. Porque por toda parte, a partir de ahí, tenemos que cruzar puentes. Se habló en principio de un proyecto de la construcción de un puente para conectar con la calle Puerto Rico. Una entrevista que usted había hecho aquí también habíamos hablado de la posibilidad de un diseño de puente Ortega y Gasset para distribuirlo en el Parque Mirador con un mecanismo de escape, y la avenida Duarte para terminar en la zona de la Vieja Barquita. Son como 3 o 4 proyectos que hay para ver cómo podemos descongestionar esta ciudad, que prácticamente para uno cruzar cualquiera de esos puentes se tiene que tomar en horas pico 1 hora para entrar o salir a la ciudad. Mira, yo voy a creer que de 2 de estos proyectos, uno en ejecución y otro en fase de formulación, el ingeniero Ángel Tejada haga referencia. Ángel, refiérete básicamente a lo de la sustitución del puente flotante, a qué nivel estamos, y las gestiones que estamos haciendo con la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, para el de la Manuela 10. Así es. Mira, con relación a la sustitución del puente flotante, el año pasado licitamos los procesos de estudios y diseños, y está en una fase bien avanzada. Incluso hubo que hacer una modificación, porque la parte oeste, las fundaciones sugerían pilotes de hasta 100 metros de profundidad, y eso ha tenido que hacer una modificación al diseño original para tener una especie de combinación entre puente y la palanca levadiza. Con relación al puente... Pero perdóname, Nayib, tú que eres una gente ligada al sector de ingeniería, hay un ingeniero que trabajó en ATECO y en Cercitec llamado Atilio de Frías, ya un señor de edad avanzada, pero con muchísima experiencia, que fue el que ganó esta licitación y es
su empresa es la que está haciendo este diseño, que como él dice, es una obra, no cualquier obra, es una obra bien importante, que va a servir para reemplazar esa barcaza que en cualquier momento, y por eso estoy urgiendo a que terminemos para que empecemos la construcción, porque esto se puso de manera provisional y esa provisionalidad lleva ya 30 años y hay que estarla sometiendo continuamente a un mantenimiento continuo, que será la solución, pero además vamos a aumentar a 6 carriles allí el puente que se haga. Entonces, convérsale del de... Así el otro. Tan pronto tengamos ese diseño, entonces iniciará la fase de licitación para la construcción. Y con relación a la propuesta de puente que va en la calle Puerto Rico y Manuela 10, que sería una alternativa de puente, hemos estado haciendo una serie de reuniones con los ejecutivos de la YAICA, donde han mostrado un gran interés en nuestro plan de mantenimiento nacional de puentes y también en ese tema de puentes de esa envergadura. Acabamos de recibir una propuesta formal donde ellos sugieren un financiamiento para el diseño y construcción de ese puente por alrededor de unos 180 millones de dólares. Obviamente son etapas tempranas de gestión, pero creo que el camino está trazado y pronto podremos tener una buena noticia con esa situación. Y los puentes, escúchame, de Santo Domingo Norte, porque eso tiene un crecimiento urbanístico extraordinario. Acabamos en coordinación o colaboración con una empresa privada de terminar el diseño no constructivo, pero el diseño esquemático de uno paralelo al peinado. Y estamos trabajando, inclusive me gustó la propuesta que se logró, porque se aprovechan distribuidores como este que está frente a donde estaba la cementera. Tú que conoces bien esa área, que ahí se aprovecha, no hay que hacer expropiaciones, que es un elemento importante, que es un elemento importante, ¿no? Y además se cae ahí a un distribuidor que hay que... Sí. Un asunto, ministro, sobre ese tema, qué interesante. Santo Domingo Norte, qué bueno que lo trae a la mesa Felipe. Habría algo muy curioso en esa parte, muy curioso, no sé si se da en otro lado de la capital. Ya hay una hay 3 estructuras. Tenemos el viaducto del metro, alto. Sí. El viejo puente Peinado, que ha sido un puente bastante útil, sigue siendo la vía idónea para Santo Domingo Norte, aunque ya obviamente su capacidad está sobrepasada. Y tenemos una estructura paralela del lado derecho, del lado de la Sursa, que lleva unas tuberías, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que estaba el viejo puente Peinado en esa estructura? Ah, no sabía. Sí, el viejo puente iba por donde está la infraestructura. ¿Por qué ese puente lo hizo Balaguer? No, había un primer puente Peinado que salía de la cementera y terminaba en la zona donde le decían el Polvorín, que tiene la misma infraestructura, que va por la misma línea de la tubería, donde va la tubería. Utilizaron la base del puente. Por ahí es que estamos planteándolo, paralelo a esas instalaciones. Sí, porque me da la impresión de que esa ya podría aprovecharse la parte. Y estamos también en estudios, se está trabajando el estudio, o el diseño, más que el estudio, el diseño, de uno que sustituiría el de la Barquita. Tú sabes que el de la Barquita es un puente solamente de 2 carriles. Entonces sería uno de 4 carriles, conectaría aquí con el barrio, creo que Vietnam o Puerto Rico, Vietnam. Ahí van más expropiaciones, habría que hacer ahí expropiaciones, que es una de las partes que estamos cuantificando y mirando a ver cómo minimizamos un poco el impacto, pero habrá que hacer expropiaciones. Pero estamos pendientes de estas cosas. Mire, en esto, y es un elemento que a veces, obviamente, habiendo tantas necesidades, uno quiere tener realizaciones. Claro. Pero yo me encontré, o nos encontramos nosotros, con que casi no había diseño. Nosotros estamos haciendo un banco de diseño. Habrá proyectos de estos que no lo vamos a hacer, pero quedarán ahí, para que el que llegue después y quiere darle continuidad pueda dársela. Había unos planos viejos, antes que Julieta haga la pregunta, habían unos planos viejísimos que tenía un puente
la avenida Penetración de Buenavista Primera de Villamella, que termina frente al lecho del río. Había un plano de los años 60-70 donde ahí llevaba un puente hacia el Distrito Nacional. Eso es lo que se llama planificar. Claro. Ministro, la obra más importante que está llevando a cabo su institución en la provincia de Payá es la carretera Jamao al norte. Cuéntenos cómo va esos avances, para cuándo vamos a tener. Yo hace Oye, la República de Moca es... alrededor de un mes y algo estuve por ahí, la verdad que los trabajos se ven trabajando un domingo, tengo que decirlo, y estaban trabajando. Pero me gustaría saber cuáles son las expectativas de finalización de esa importante obra y vía. Muy importante, pero también el cruce de Chelo lo estamos interviniendo. Sí, el cruce de Chelo también. Pero además también... Pero yo quiero sobre la de Jamao. Pero acabamos ahora mismo de reconstruirle Moca Salcedo. Sí. Pero tú sabes que hay un intercambio bien importante entre Moca Salcedo, el cruce de Chelo y esa circunvalación ahí de Moca. Y les resolvimos ya el enlace, que no había enlace. O estaba muy averiado la autopista Duarte hacia la presidente Cáceres, Ramón Cáceres. Yo espero que para junio y julio estemos ya concluyendo esa obra de Jamao que usted hace referencia. Estamos, como usted verá, como usted habrá visto, en la provincia de Payá estamos interviniendo de modo muy decisivo. Bueno, ya oyeron ahí que estaban muy preocupados de cuándo vamos a terminar esa carretera. Qué bien. El tema de la infraestructura es como el país interminable, las necesidades crecen, cambian. Yo creo que hoy pudiera con una varita mágica, ministro, hacerse todo y mañana vamos a necesitar más. Bueno, no habría necesidad del Ministerio de Obras Públicas si todo se resolviera. Tengo una preguntita, ministro. ¿Es cierto que usted va a ser jefe de campaña del presidente Abinader? Pero Felipe, a eso no se aspira. A eso no se aspira. Mira, oye, hay cosas que al que aspira se pone chivo, porque eso no se aspira. Es como el que aspira a vicepresidente. ¿Y quién puede aspirar a vicepresidente? Bueno. Este país insólito. En el año 81, aquí se hizo una primaria en un partido para elegir el vice. El Partido Reformista se hizo una primaria. Imagínense. De Línea Ascensión, ministro de Obras Públicas de la República Dominicana, don bienvenido, le hemos tenido como invitado. Gracias, Deline. Muchas gracias por venir. Un privilegio que usted nos haya acompañado y estrenando cabina. Estrenando cabina. Esto es el primer ministro que está dando una información tan precisa de las cosas que vienen. Gracias, don bienvenido. Bueno, muchas gracias. El tiempo se necesita para todo. Así es. Cabina nueva gracias a nuestro ministro de Obras Públicas de la Z, que es bienvenido. Así es. Bueno, queremos agradecer al ministro por esta interesante entrevista que ha tenido con nosotros. Ha respondido a las preguntas de este equipo del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, a sus acompañantes que han estado con nosotros, que son también amigos y miembros de este equipo. Andrés, que Licho Mato, que no se me quedaron como 30 preguntas. El sábado Licho puede ayudarte. El sábado podemos extenderlo, don bienvenido, hasta las 11. Todo. No hay problema con el tiempo. Y si no el sábado, a Licho. Llévatelo.